11 minutos de este miércoles 14 de abril. Hoy vamos a hablar de suicidio. De hecho, vamos a hablar de cómo se habla de suicidio. El tratamiento que tiene en los medios de comunicación va a ser uno de los temas de reflexión que vamos a tener con Guillermo Córdoba, que es periodista especializado en el tratamiento del suicidio de Papageno. Guillermo Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Encantada de charlar unos minutos contigo. Vamos a explicar primero quiénes sois, Papageno. Bueno, Papageno es una asociación de profesionales que trabajan en la prevención del suicidio, que al final están desde varias ramas. No es solo periodistas, no son solo psicólogos, sino que trabajamos desde la psicología, desde el periodismo, desde la enfermería. También contamos, por ejemplo, con 2 bomberos que trabajan en la prevención y cada uno aportando sus ideas. Todos coincidimos en la prevención del suicidio y tenemos ese conocimiento. Entonces, cada uno aportando sus ideas, busca ayudar al otro, el periodista ayuda al psicólogo, el psicólogo ayuda al enfermero, ¿no? Todos vamos aportando para así abordar ese tema tan complejo y tan complicado desde varias perspectivas. Nombraremos algunos de esos recursos, pero hoy nos queríamos centrar en el tratamiento que se da, por ejemplo, al suicidio en los medios de comunicación, en cómo se habla de suicidio. Decías tú, es un tema complicado, con mucho estigma, ¿no? Aún. ¿Cómo lo encontráis? Mucho estigma, mucho tabú. Siempre ha sido difícil hablar del suicidio. Realmente siempre lo va a ser. El tema de la muerte, una muerte totalmente diferente a las demás, una muerte que además provoca un tabú, un estigma. No es lo mismo, oye, mi hijo se ha muerto de cáncer, oye, mi hijo se ha muerto por suicidio. A la hora de contarlo y a la hora de abordar ese duelo es mucho más complicado hacerlo por suicidio y sobre todo contarlo, ¿no? Somos una familia, hemos perdido a nuestro hijo, por ejemplo, por suicidio. Contarlo a la familia, contarlo a los amigos es mucho más complicado que si es por otra causa de muerte. De hecho, vosotros en vuestra página web, en la página web de Papageno, tenéis toda una serie de recursos, de reportajes, por ejemplo, hablando de la culpabilidad, ¿no? De los supervivientes y de las familias también, ¿no? Sí, bueno, al final hay que pensar que en una familia ese tabú, más allá de hablar de la muerte, como decía, el suicidio es una muerte totalmente diferente a las demás. Esa familia se hace preguntas. ¿Por qué ha hecho esto mi hijo? ¿Por qué ha hecho esto mi padre? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me avisó? Si la sociedad no conoce los recursos de ayuda, no conoce tampoco las señales de alerta para abordar esta problemática, es muy difícil que la familia consiga evitar ese suicidio. En ese fin, en ese objetivo, un papel muy importante es el que juegan los medios de comunicación, ¿no? En cómo se trata el tema del suicidio, en cómo se aborda, porque mucho se ha hablado de ese efecto contagio que muchas veces lleva a pensar que no tratar un tema puede hacer que, pues eso, que no haya ese efecto contagio, ¿no? Eso lo encontráis mucho en los medios de comunicación. ¿Sigue existiendo ese miedo al efecto contagio? Normalmente los medios de comunicación tratan mal el suicidio, es decir, cometen varios errores a la hora de abordarlo. Por ejemplo, cuentan los detalles del método, del lugar, simplifican las causas. El suicidio siempre se produce por varias causas, pero normalmente los medios de comunicación dicen se ha suicidado por un motivo, se ha suicidado por otro motivo, en vez de abordarlo desde una temática un poco más abierta, ¿no? Desde varias perspectivas. Por lo tanto, si nos están escuchando, nosotros estamos con las orejas bien abiertas, Guillermo, porque además, bueno, esta entrevista surge de una situación en la que os ponéis en contacto con nosotros, en la que hablamos acerca de ese tratamiento. Eso sí es cierto que... Sí. Es que estamos teniendo un pelín de retardo, Guillermo, porque yo no te estaba escuchando y por eso he continuado con la conversación. Decía que muy interesante para todos compañeros periodistas o que estén estudiando para periodismo abordar, por ejemplo, esos conceptos, ¿no? Nos dices, no dar demasiado, no ahondar, digamos, en los detalles, por ejemplo, de la ejecución del suicidio, sería una de las líneas a marcar. Eso es, hay que pensar. Es la frase que se dice a los periodistas cuando están en la universidad, en las redacciones. Hablar del suicidio provoca un efecto contagio. ¿Qué es eso hablar del suicidio? Hablar mal, contar el método, contar el lugar, contar que ha sido por una sola causa. Es decir, vamos a poner una situación. Se suicida una persona, lo ha hecho de una forma, con un método específico. Entonces, si una persona que tiene una idea suicida dice, pues, esta persona ha conseguido poner fin a ese sufrimiento de esta forma,
ahí está el efecto imitación, voy a hacer lo mismo. Sin embargo, como también te comentaba antes, aunque igual con el retardo Sí. no ha ido bien la cosa, cada vez más, yo por lo menos, estamos viendo más reportajes, más entrevistas que hablan bien del suicidio, es decir, que dan voz a expertos, que dan voz a personas que han superado un intento de suicidio, a personas que han perdido un ser querido por suicidio. Eso cada vez se ve más. Eso sería totalmente lo diferente. Si una persona lo ha superado, esa persona que tiene ideas suicidas puede decir, joder, esta persona lo ha superado, yo también puedo hacerlo, ¿no? Yo también puedo salir de esa situación complicada y tener una vida un poco más placentera, ¿no? En mejorar, por así decirlo. Sería frente al efecto Werther, que nos decías, ese efecto contagio, el efecto Eso es. Papageno, ¿no? En el que es un Eso efecto es. preventivo y también en el que se trabaja la empatía, digamos, ¿no? Trabajado desde esa perspectiva. Sí, sí, ¿no? Trabajar para provocar un cambio de actitud en la persona, ¿no? Normalmente estamos habituados a leer malas noticias de muertes, de suicidio, entonces ahí vemos el método. Entonces, el efecto Papageno sería totalmente diferente, sería contar que una persona lo ha superado, contar el testimonio de una persona que ha perdido un ser querido, que vive un duelo muy complicado, porque al final una persona que tiene ideas suicidas piensa que nadie la puede ayudar, que no va a hacer daño a su familia, que lo mejor es quitarse de en medio, y no es así, ¿no? Lo que tiene que hacer, sobre todo, es acudir, por ejemplo, a un psicólogo, contar a su familia lo que está pasando y también apuntar esos teléfonos, esas páginas web de ayuda, esa persona que piensa, joder, nadie me puede ayudar. Si ve al final de la noticia, al final de un reportaje, en una entrevista, un teléfono, una página web, pues puede llamar, puede informarse, también puede abrirse para contar ese testimonio, lo que le está pasando a sus familiares, a sus seres queridos. Vamos a hacerlo ahora en esta entrevista, en este pie de conversación, para recordar esos teléfonos. El teléfono de la esperanza, que es el 717-003-717, o el teléfono contra el suicidio, que es el 91-138-5385. 91-138-5385. Además, en vuestra página web, aparte de estos teléfonos, de estos medios de ayuda, se pueden encontrar muchos otros tipos de recursos, ¿no? Para profesionales, como lo que hablábamos, con interés por Sí, seguir todo. aprendiendo de esa conducta suicida, para supervivientes o personas que estén preocupadas por un amigo, por un familiar, pues para no solamente un material de autoayuda, sino también de cómo actuar, y para personas que tienen ideación suicida también. Sí, sí, totalmente. Bueno, para periodistas también, el manual, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad que salió el pasado verano, manuales para personas que han perdido un ser querido por suicidio, manuales para en el entorno laboral, el entorno escolar. Hay mucha información y muy buena. Pues Guillermo Córdoba, ha sido un placer reflexionar. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer acerca de cómo es ese tratamiento del suicidio, y seguir aprendiendo para que pues al final ese efecto Papageno sea el que busquemos entre todos, ese efecto preventivo, y también la posvención del suicidio, que también tiene parte de protagonismo en vuestra página web, en vuestra formación, esa asociación de profesionales en prevención y posvención del suicidio. Como decimos, Guillermo, ha sido un placer charlar acerca de ello contigo y aprender entre todos. Muchísimas gracias.